Pues ya lo anticipaba Laura Barrera, amigo. ¿Cómo estás? Hola, Rafa. Qué gusto que seas padrino de este espacio. ¿Debes refrescos a todo el staff? Debes por inaugurar y estrenar el nuevo set, la nueva imagen. Debes por inaugurar. ¡Ay, yo! ¡Claro! Ok, ya nos pondremos de acuerdo. ¿Qué nos traes esta noche, Alberto? Sabes que paguen. ¿Qué propones para esta noche? Mira, fíjate que pudimos ir a la biblioteca Clavijero, Francisco Javier Clavijero de la Ibero, como decía Laura, y pudimos ver algunos de sus acervos que están considerados como patrimonio por parte de la UNESCO. Entonces, eso nos habla de la importancia de los acervos que tienen y conservan en ese lugar. ¿Qué te parece si vemos primero un perfil de la biblioteca? Adelante. Además de dar servicio a sus estudiantes, así como a público externo, la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México resguarda acervos y colecciones que por su importancia, la UNESCO los ha incluido en su programa de Memoria del Mundo. Entre ellos se encuentran los archivos de Porfirio Díaz, Manuel González y Alberto Salinas Carranza, el ejemplar 244 de la primera edición del Canto General de Pablo Neruda y recientemente la colección Mariana Jampolsky. En 1977 empezó la universidad a adquirir archivos históricos y había unos que habían aparecido antes, que a lo mejor eran de algún jesuita o que alguien había donado a la universidad, y estos documentos se habían ido juntando y conservando. En 1977 se adquiere el Porfirio Díaz del Archivo de Comerciantes, que son como los dos primeros archivos, y a partir de entonces y hasta nuestros días pues hemos recibido una gran cantidad de archivos históricos, todos por donación o por comodato. La biblioteca tiene una importante colección de manuscritos del siglo XIII al XX y 100,000 ejemplares antiguos y raros. Aquí custodiamos archivos históricos, tenemos más de 50 archivos históricos principalmente de historia de México del siglo XVIII al XX. El archivo histórico de la universidad, y tenemos más de 100,000 libros antiguos y raros. Teniendo de nuestra edición más antigua en 1491, el único incunable con el que tenemos 8 primeras ediciones impresas en México. México fue el primer país en América en que tuvo imprenta, entonces los libros sacados de las imprentas mexicanas son raros y muy valorados. Noticias 22, Alberto Aranda. Antes de continuar, déjenme hacerles una aclaración, porque ahorita veíamos en las imágenes que le estamos transmitiendo la biblioteca con la gente sin cubrebocas. Estas imágenes, estas grabaciones se hicieron hace 2 años y hasta ahora las pudimos sacar, entonces son prepandemia estas imágenes, ¿no? Y ahora, Rafa, ¿qué te parece si vamos a ver un códice y un plano antiguo? Digo, lo veías prepandemia, ahorita es con cubrebocas, cualquiera puede entrar, cualquiera puede ir y tener acceso. Sí, nada más hacen cita, todo vía internet, okay. Se hace cita y se tiene cualquier público, no tienes que ser alumno de la universidad, puedes ir y solicitar este acceso. Además están en línea, está todo digitalizado ya. No es lo mismo, nunca será lo mismo. No es lo mismo. Tener el ejemplar enfrente. Sí, no. ¿Qué nos vas a presentar a continuación? Vamos a ver unos documentos antiguos, un códice, el códice Huetamo y un plano también de la Ciudad de México. El Códice Curcio es de siglo XVI y es una matrícula de tributos. De la región de Michoacán, en la época antigua se tributaba. Y eso es lo que representa este lienzo. Está hecho en papel amate, con un escrito con caracteres latinos o la misma escritura que se utilizaba los españoles. Aquí hay una manufactura indígena a través de los signos que aquí aparecen, estas figuras. No está muy especificado a quién se le entregaba el tributo, puesto que está dañado y la escritura no es muy clara. ¿Sí? Aquí se ha perdido esa información y está también en náhuatl.
Esa es otra desventaja. Pero bueno, esta era las aportaciones que hacían los indígenas pues al virrey, a la administración, y era en especie. Aquí podemos encontrar vasijas de miel, de sal, cestos de chile, aves, maíz principalmente, y ropa. Aportada por estos personajes que aparecen aquí en la figura. Aquí se cuenta con un expediente donde se registra el caso de un pleito de límites de tierras entre Culhuacán y Xochimilco. Este manuscrito narra cómo los grupos, los representantes de cada uno de estos pueblos, tanto de Xochimilco y de Culhuacán, emprenden todo un litigio para delimitar sus tierras. Participan las personas más antiguas de ambos lugares. Por medio de un intérprete se levantan informaciones y se puede hacer las visitas al espacio en discusión. Y aquí mismo narra y dale el dato de que existe una pintura que se mandó a elaborar desde 1551. Afortunadamente da esa información, y es este plano que podemos ubicar con ciertos elementos que aparece, podemos ubicarlo. Aquí, bueno, pues aparece el nombre de Culhuacán y acá Xochimilco. Estamos hablando del sur oriente de lo que ahora es la actual Ciudad de México. Estas líneas blancas señalan los caminos y podemos entender que estas dos grandes vialidades siguen existiendo, que es Calzada Ermita Iztapalapa y Tasqueña. Aquí hay nombres, registraron San Lorenzo, que es San Lorenzo Tezonco, San Antonio, San Andrés, pueblos que todavía existen. También el colorido que esto tiene está representando las zonas más productivas, más verdes. Se cultivaban muchos productos que se conducían a la Ciudad de México a través de estos canales. Alguno de estos dos puede ser actualmente lo que se menciona y todavía existe, el Canal Nacional. Podemos concluir que este hallazgo localizado donde está Tepetenchi, pero sobre todo que este es un plano antiguo, más antiguo de que existe sobre la cartografía de la actual Ciudad de México. Existe un plano en la Universidad de Austin solamente de Culhuacán. Está muy detallado, pero es posterior, es de 1585. Este es antiguo. Por lo tanto, conservamos un manuscrito y su pintura, lo más antiguo que para conocer la ciudad de México. Estamos hablando de siglos de historia. Aquí está el 16, hay una representación que vamos a ver más adelante de principios del 20. ¿Cómo se hicieron de este material, Alberto? Son donaciones. Todos son donaciones. Todas son donaciones que han hecho a la universidad, exalumnos, personas que están interesadas en que
en que los acervos se conserven en la universidad. Es el caso, por ejemplo, del siguiente, la colección Porfirio Díaz. Esto lo dona la familia, porque no quiere la familia que quede en una institución del gobierno o en una institución privada, y entonces escogen a la Ibero para donarles el archivo de Porfirio Díaz. Y es tan importante que, por ejemplo, tú recuerdas el audio que está de Porfirio Díaz en la Fonoteca Nacional. Bueno, ¿cómo se consiguió ese audio? Tomás Alva Edison le escribe a Porfirio Díaz y le solicita ese audio, y Porfirio Díaz le responde, y toda la correspondencia que intercambiaron los dos está en la biblioteca. Vamos a conocer el archivo. ¡Qué padre! Es casi 1 millón de documentos de la correspondencia que Porfirio Díaz recibió entre 1876 y 1911. Amparado en lo que era el artículo 8º de la Constitución de 1857, que dice que el ciudadano tiene el derecho de comunicarse directamente con las autoridades y con el presidente, y el presidente tiene, siempre y cuando lo haga con educación, y el presidente tiene la obligación de contestar. Es un archivo que Porfirio Díaz recibía de todas partes de la República, de todos los grupos sociales, donde la gente le decía, le preguntaba, le informaba o le pedía algo. Un 40% del archivo más o menos son peticiones. A Porfirio Díaz le pedían cualquier cosa. Entre 50 centavos prestados y ser gobernador, todo lo que usted pueda meter en medio, becas, ayudas económicas, que encuentre personas, que le consigan novia, un ascenso, un empleo, un billete de lotería, que deje libre una persona, que dé ascensos en el ejército, que lo cambie de batallón. Todo esto se lo pedían y la gente pensaba que se lo iba a dar. Vemos que hasta personas como Tomás Alva Edison o otras personas importantes de México y del mundo le escribían a Porfirio Díaz para saludarlo, para regalarle cosas, para hacerle solicitudes, como que grabe un mensaje para que él sea parte de la colección de voces que tiene Tomás Alva Edison de grandes estadistas, ¿no? En estas fotografías, muchas vienen argumentando las cartas. Entonces, si yo no puedo, por ejemplo, si yo le quiero decir a Porfirio Díaz que mi familia es muy grande, ¿qué mejor prueba que una fotografía? Y en la parte de atrás pongo los nombres de mis hijos, qué edad tienen y dónde nacieron. Hay fotografías que le mandan a Porfirio Díaz, del mismo Porfirio Díaz, y le dicen, oiga, desde hace mucho tiempo tengo su retrato. Se lo mando para demostrarle que yo soy su seguidor, pero devuélvamelo. Entonces, gracias a Dios no se lo devolvieron porque lo tenemos nosotros. Y también era el mismo caso de gente de Estados Unidos. Este soldado canadiense le pide a Porfirio Díaz un puesto como soldado dentro del ejército mexicano, y obviamente viene con el uniforme que de alguna manera a la vista del fotografiado pues representa el buen soldado que puede ser. Son verdaderas joyas, y ya nos platicaba Alberto, la mayoría o todas de ellas están digitalizadas para, si no pueden darse una vuelta a la Ibero y conocer la biblioteca, por lo menos acercarse y tener una esencia de lo que es esta rica y vasta colección. ¿Cómo ves, Laura? Vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos por supuesto a la biblioteca, Vamos a la segunda parte de esta entrega que nos ha hecho Alberto Aranda en torno al acervo de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. ¿Qué más hay ahí, Alberto? Ahora, Rafa, ¿qué te parece si vemos lo que tiene la biblioteca con respecto al movimiento estudiantil del 68? Al
adquirir el Heraldo de México, José Gutiérrez Vivó decidió donar el archivo fotográfico a la Universidad Iberoamericana, el cual consta de más de 1 millón de fotografías de 1965 hasta el 2008. En ese acervo, 1.500 imágenes corresponden al movimiento estudiantil del 68. Pues hay muchísimas fotos de agencia, sobre todo de los temas internacionales, ¿no? Pero la vida en México está documentada, ¿no? Buena parte de la vida en México está documentada de la historia, la política, los deportes, los sociales, porque también el Heraldo de México era un periódico muy orientado hacia la cobertura, ¿no?, de los eventos sociales. En el 50 aniversario de 68, la Ibero decidió revisar qué tenía de ese momento, encontrando este grupo de imágenes en su mayoría inéditas. Todos ubicamos el 2 de octubre en Tlatelolco, pero hubo manifestaciones en toda la ciudad, hubo algunas en Ciudad Universitaria, ¿no?, que eso se puede ver claramente acá hay algunas en Ciudad Universitaria, ¿no?, otras sí en Tlatelolco, post los hechos del 2 de octubre, ¿no? Pero encontramos una variedad muy interesante de fotografías en donde están retratados los manifestantes, están retratadas las fuerzas del orden, policías, granaderos, militares, por ejemplo, de cuando el ejército entra a las instalaciones del Politécnico, ¿no? Y esas son algunas de las fotos más interesantes que encontramos. Pues es muy impactante ver a los soldados enfrente de un pizarrón que tiene todavía la clase, ¿no?, dibujada ahí, escrita, y es un laboratorio. Una lectura que permite este acervo es ver cómo era el control que se tenía de la prensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Después aquella famosa foto del bazucazo que se publica en el Heraldo de México, ¿no?, cuando el ejército entra a San Ildefonso, que digamos es la foto que de alguna manera se vuelve icónica del inicio del movimiento, ¿no?, y de la confrontación ya con el Estado. Pues más bien se dedicó a publicar fotos en donde lo que se veía esto, ¿no? La gente en la vida normal se informa, hay una manifestación, ¿no? Los estudiantes causan destrozos. Aquí vemos, por ejemplo, algunas fotos, ¿no?, de autobuses vandalizados, ¿sí? Pero se enfocó después a aquí no pasó nada. Y el control de la prensa, que es algo que nos cuesta mucho trabajo entender ahora, porque pensaríamos que eso en realidad nunca ocurrió como nos lo pintan, ¿no? Sí, había llamadas a las redacciones para decir, oye, sé que vas a publicar esta foto, y bueno, nadie preguntaba cómo sabes, porque todo el mundo sabía que había infiltrados, que había agentes del gobierno en las redacciones de los periódicos y constantemente pues informaban, ¿no? Y se intervenía antes de que se imprimiera el periódico para evitar problemas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, antes de cerrar esta serie de reportajes, Alberto, que suena fascinante, dan ganas de visitar la biblioteca, vamos a conocer una historia que me parece increíble con respecto al canto general de Pablo Neruda, que tiene que ver con firmas y los autógrafos también de los muralistas de las portadas, pero hay otra colección que vale la pena mencionar antes de mandar a lo de Pablo Neruda. Sí, bueno, o sea, la biblioteca Francisco Javier Clavijero tiene varias colecciones, no solamente esta, tiene muchísimas más, pero también tiene una muy particular que ahorita ya no les podemos presentar, que es la historia de la aviación de México. Pero ahorita vamos a conocer el canto general de Pablo Neruda, que es un libro que se editó por ahí de la década de los 50. Vamos a conocerlo. Donado por Luis Barragán a la Universidad Iberoamericana, el canto general de Pablo Neruda fue un proyecto editorial ambicioso que fue publicado en México en 1950. Se publica a partir de que Neruda mismo formó una comisión. Hay que recordar que él había sido cónsul de Chile en México 10 años antes, en 1940. Hay toda una serie de historias alrededor de eso, desde un pleito con Octavio Paz, ¿no? El ataque que sufre de unos alemanes en Cuernavaca, ¿no? Porque hay una diferencia ahí, les llaman nazis, y ellos acaban rompiéndole una botella en la cabeza, acaban en el hospital. En fin, Neruda tenía una vida, hizo una vida muy intensa en México cuando fue cónsul.
De regreso en Chile, Neruda se volvió un crítico del gobierno de Gabriel González Videla. Resultado de esto, Neruda pasó 11 meses escondido y en el exilio. Durante ese tiempo terminó el Canto General. Se planeó editar 500 ejemplares, de los cuales 300 fueron firmados por el poeta Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Al ser una edición financiada por particulares, en el libro aparecen quienes contribuyeron y adquirieron el volumen, entre los que encontramos a Luis Barragán, quien donó el ejemplar 244 a la universidad, el general Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Gabriel Figueroa, Dolores del Río, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Luis Buñuel, Rafael Alberti, incluso instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Universidad Femenina de México. Neruda llega acá, se hace una comisión para publicar el libro y se le encarga a Diego Rivera que haga la pintura que ilustra la primera guarda, ¿no? El Canto General es una especie de canto épico dirigido a América y a los americanos, ¿no? Entendido como toda Latinoamérica, y por supuesto arranca con un elogio de la naturaleza, de los ríos, de los árboles y de los primeros pueblos representados sobre todo por los incas en Machu Picchu. Otro muralista que estuvo involucrado en el libro fue David Alfaro Siqueiros, a quien se le pidió que ilustrara la segunda guarda. Esta segunda guarda ilustra otra parte del libro que se llama La Arena Traicionada, que está dedicada a los poemas sobre los dictadores latinoamericanos del siglo XIX, ¿no? Ahora, este libro, para poderse publicar, requirió una convocatoria para aportar los fondos. Es un libro que se publica por suscripción. Y al final de cada uno de los ejemplares se incluye la lista de los suscriptores. Noticias 22, Alberto Aranda. 5 de los 500 ejemplares localizables, los otros ahí están en algún lugar perdidos en el imaginario colectivo, pero gracias a esas colecciones podemos ir, revisitarlos, conocerlos y ver este valor agregado que le dan las firmas autógrafas al Canto General de Pablo Neruda. Rubrica tu serie, mi estimado Humberto. Pues hay que rubricarlas. Y algo que sí hay que decirles es que, por ejemplo, las colecciones de la biblioteca las están publicando. O sea, existen los libros, están haciendo exposiciones, pero en particular de este libro no se puede hacer ni facsímiles ni nada por los derechos de autor. Pues ahí está. ¿Cómo ves, Laura? Ya nos vamos a despedir, pero nos quedamos con muy buen sabor de bocas y ganas de visitar precisamente esta biblioteca. Efectivamente, qué ganas de conocer más documentos, más joyas que se esconden ahí. Son miles de ellos, así que bueno, pues esta fue una pequeña muestra, un gran trabajo. Muchas gracias, Alberto. Te extrañamos, Laura. Ya nos vemos por acá. Gracias, nos vemos mañana. Bonita noche. Gracias, Alberto. Gracias.